todo lo que he hecho hasta ahora, cada vídeo que he subido hasta este momento, no era más que una simple excusa para el día de hoy, para por fin hablar del dios Terry Pratchett, uno de los autores más vendidos de fantasía, uno de mis autores favoritos y sobre todo el autor que más ha revolucionado este maravilloso género en los últimos años. ¿Y cómo consigue Terry Pratchett todo esto? ¿Cómo consigue vender casi tantos libros como Tolkien? ¿Cómo consigue tener fans por medio mundo? Pues creando un maravilloso universo de fantasía medieval denominado Mundo Disco. Este universo expandido está lleno de aventuras delirantes, porque en este universo cabe toda la fantasía que te puedas imaginar. Y toda esta fantasía, toda, está mal. Todo está completamente loco. La magia de este mundo está completamente loca. Incluso a los propios dioses les falta un tornillo. Es un mundo lleno de humor. Y Terry Pratchett sabe conducir todas esas risas hasta que reflexiones sobre algún tema importante en tu vida o hasta que simplemente te haga llorar. Sí, porque aunque sean libros de humor, Terry Pratchett te llevará por unos rincones que te cogerá el corazón y lo apretará poco a poco en momentos totalmente intensos. Y créeme que nadie ha recorrido todos estos caminos, todas estas aventuras, sin soltar una lagrimilla. Bien, pero ¿cómo se lee Mundo Disco? Pues a diferencia de la mayoría de sagas de fantasía, como El Archivo de las Tormentas, de Brandon Sanderson, donde empiezas por el primer libro y acabas por el último, aquí en Mundo Disco las cosas son diferentes, son un poco más complicadas. Al ser un universo tan lleno de vida, con tantas aventuras interesantes, Terry Pratchett utiliza cada libro para contarte aventuras de un sitio u otro de Mundo Disco. Y además utiliza cada libro para llevarte a reflexionar sobre algún tema. Pero de esto último ya iremos. De tal manera que Mundo Disco se divide principalmente en 4 sagas. La saga de la muerte, la saga de los magos, la saga de las brujas y la saga de la guardia. A pesar de que todos sus libros son autoconclusivos, es decir, cuentan una historia con un principio y un final. Sin embargo, cada una de estas sagas se enfoca en un grupo de personajes, y aunque cada uno de sus libros termina, a lo largo de estas sagas veremos a todos estos personajes evolucionar. Y creedme que la evolución merece totalmente la pena. Los demás libros de Mundo Disco son subsagas que derivan de estas sagas principales o simplemente libros independientes que también derivan un poco de estas sagas principales. En esta maravillosa imagen que hizo alguien de internet aparecen todos los libros de Mundo Disco según su orden de lectura, para que no tengáis ningún tipo de duda. Además, os dejo esta imagen en la cajita de descripción, para que la tengas siempre a mano, para que vayas con esta guía ya por el resto de tu vida, a todos lados con la guía de Terry Pratchett. Además, como he dicho, cada saga se enfoca en un grupo de personajes. La saga de los magos sigue las aventuras de Ricewing, un mago totalmente inútil, que no se le da absolutamente bien nada. Lo único que se le da medianamente bien en esta vida es correr muy rápido para que lo busque no lo encuentre nunca. Y sin embargo, alguien tan completamente inútil que no quiere absolutamente nada de emoción en su vida, es perseguido continuamente por el destino para convertirse en un héroe. Siempre que hay una gran catástrofe, siempre que el mundo se viene abajo, Ricewing tiene que salvarlo. Y él no quiere. Él quiere estar en su casa tranquilamente. Él quiere dormir. Él no quiere una vida de emociones. Si no se le da absolutamente nada bien, si es un inútil. Y él lo sabe. Porque tiene que volver a salvar el mundo. La saga de las brujas, por otro lado, nos cuenta la historia, las aventuras de un aquelarre de 3 brujas. De entre ellas cabe destacar a Yaya Ceravieja, posiblemente el personaje más querido de todo Mundo Disco. Estas brujas son las típicas brujas de cuento. Tienen sus enormes gorros negros, presumen de sus grandes verrugas, hacen maleficios, pero tienen un pequeño inconveniente: no son malvadas.
Y esto les enfada mucho a ellas. Porque son tan poderosas que saben que si fuesen malvadas serían unas villanas alucinantes. Pero son buenas y no les queda otra que ayudar a todo el mundo, aunque por dentro no quieran. Por dentro quieren ser egoístas, pero no les queda de otra. La naturaleza es la naturaleza. La tercera saga trata sobre la guardia de la ciudad más grande de todo Mundo Disco. Básicamente es un Londres tan decadente que hasta la propia delincuencia está formada en gremios y paga sus propios impuestos. Y esta guardia, que funciona como una especie de policía, tendrá que enfrentarse a tremendos adversarios que planean acabar con toda la ciudad. Pero es que no están preparados para ellos. De repente aparece un dragón que quiere acabar con toda la ciudad, pero es que ellos son 4 y apenas tienen armas y las que tienen están oxidadas. ¿Y cómo acaban con un dragón? Esta seguramente sea la saga más seria de las 4 principales y también mi favorita. Y por último tenemos a la saga de la muerte. Sí, la muerte es uno de los personajes principales de Mundo Disco. Tanto es así que aparece en todos los libros. Pero en esta saga en particular se nos cuenta la vida de la muerte. ¿Qué pasa cuando la muerte quiere ocupar el lugar de Papá Noel? ¿O qué pasa cuando la muerte quiere irse de vacaciones? ¿O qué pasa cuando la muerte quiere convertirse en una estrella del jazz? Y a lo largo de todas estas sagas, a lo largo de todos estos maravillosos libros, Terry Pratchett consigue 3 aspectos que revolucionan por completo el género de la fantasía y que cualquier futuro escritor de fantasía debería tener en cuenta. El primero de ellos es su estilo. Terry Pratchett crea un estilo fragmentario para escribir la mayoría de sus obras de Mundo Disco, porque no le bastaba con ser un autor normal. No, él en su forma de escribir tenía que revolucionarlo también. No le bastaba con sus maravillosas historias. Es por eso que cada libro de Mundo Disco se divide en pequeños segmentos, de tal manera que cuando estás leyendo un libro de La Guardia puedes leer un primer párrafo que trata sobre una serie de personajes que están teniendo en ese momento un duelo totalmente épico. Y al siguiente párrafo te encuentras con otro personaje que está siguiendo unas pistas para detener a un terrible asesino. Y estos segmentos se intercalan unos a otros, creando toda una maravillosa historia donde todas las ramas acaban encontrando su punto final en el mismo momento. Por supuesto, todos estos personajes que aparecen en estos segmentos se conocen, interaccionan entre sí, forman parte de la misma guardia, etc. Y aunque pueda parecer complicado de manera teórica, en la práctica, cuando te lees uno de estos libros, es algo maravilloso, porque todos estos segmentos le dan un ritmo único a cada uno de sus libros. Y además, Terry Pratchett desarrolló este estilo simplemente para poder desarrollar con mayor eficacia a cada uno de sus personajes. Porque en una estructura fragmentada no puede haber un protagonista. ¡No! Tiene que haber mínimo 3 o 4. Y es por eso que Terry Pratchett desarrolla, inventa, crea, genera este estilo único para poder desarrollar a todos sus personajes. Porque Terry Pratchett no tiene personajes secundarios que aparecen de la nada y que no tienen importancia. No. Terry Pratchett no es así. Cada personaje de Terry Pratchett, aunque sea secundario, tiene un desarrollo tremendo y una personalidad única. Y eso nos lleva al segundo punto. Sus personajes. Es imposible, completamente imposible, que no te enamores de cada uno de ellos. Y si no de todos, al menos de la mayoría. Al menos de la mitad. Tendrás corazón ahí debajo, ¿no? Y es que la mayoría de fans de Mundo Disco devoran sus libros simplemente para saber cómo siguen evolucionando sus personajes. Simplemente porque tienen que conocer más sobre ello, porque no pueden evitarlo. Y es bastante frecuente encontrar a todos estos fans de Mundo Disco volviendo a leer una y otra vez sus libros porque quieren entrar en contacto de nuevo con sus personajes favoritos. Para que os hagáis una idea, os voy a presentar a Zanahoria, uno de los personajes principales de la saga de los guardias. Zanahoria es un pelirrojo de más de 2 metros de altura
totalmente fuerte que de niño fue adoptado y criado por los enanos y por lo tanto él también se considera un enano y que además tiene una marca de nacimiento por la que todo el mundo piensa que es heredero del linaje real. Pero es que además tiene una mentalidad totalmente bondadosa. Es un personaje muy simple de miras, pero que en el fondo es totalmente complejo, porque es inocencia en estado puro. Y esto es lo más normal que os vais a encontrar en Terry Pratchett, el personaje más normal, de aquí para arriba. ¿Entendéis ya por qué todo el mundo está completamente enamorado de los personajes de Terry Pratchett? Pero es que no solamente eso, porque es que Zanahoria es así en el primer libro, pero es que luego evoluciona y se enamora y tiene cosas y ¡wow! Y Zanahoria es la hostia. Porque si algo le gusta a Terry Pratchett es evolucionar a sus personajes de una manera que nadie puede prever. Y todo ello nos lleva al tercer punto, la reflexión. Como he dicho, todos estos libros son de humor. Sin embargo, Terry Pratchett conduce todas esas risas para hacerte reflexionar sobre algún tema en el que nunca te habías parado a pensar. Estoy completamente seguro de que Terry Pratchett escribía cada uno de sus libros simplemente porque le apetecía reflexionar o le apetecía hablar sobre algún tema, ya sea sobre la libertad, sobre el machismo, sobre el feminismo, sobre cómo el capitalismo tiene totalmente oprimido al pueblo, sobre la religión, sobre lo que sea. Terry Pratchett es una de las personas más inteligentes que tú y yo hemos conocido en nuestra vida y lo demuestra en cada uno de sus libros, porque te muestra todas estas reflexiones, te hace pensar por qué el hombre tiene fe en algún dios, pero de una manera totalmente simple, de una manera totalmente discreta. No te suelta una parrafada enorme como si eso fuese un ensayo para que veas sus argumentos. No, te los muestra de una manera divertida y a través de estas reflexiones te quedarás una noche en vela pensando en todos esos argumentos. Y cuando no, con todas estas reflexiones te hará llorar, porque entre medio de todos estos pensamientos le das por matar a alguno de sus personajes. Así que te encontrarás a las 3 o 4 de la mañana leyendo alguno de estos maravillosos libros a carcajada limpia y de repente pararás porque te has puesto a llorar porque ha matado a algunos de tus personajes favoritos y tú estás pensando a las 4 de la mañana ¿por qué Terry Pratchett? ¿Por qué me haces esto? Porque el hecho de matar a personajes no lo inventó George R.R. Martin. No, Terry Pratchett ya andaba matando a sus personajes mucho tiempo antes. Bien, pero ahora que ya sabéis por qué Terry Pratchett es único y por qué hay que leerlo, llega la gran duda. Mario, ¿por dónde empiezo a leer Mundo Disco? Muchas personas en internet opinan que simplemente puedes coger el libro que prefieras de Mundo Disco y empezar por él. Y otras personas opinan que la única manera de leer Mundo Disco es por orden cronológico según se publicó. Estos dos grupos de personas son claramente vuestros enemigos y os desean el peor de los males, porque no se puede leer de peor manera Mundo Disco que de esta forma. Para empezar bien Mundo Disco podéis comenzar por Guardias, la primera novela de la saga de La Guardia. Esta novela es muy ligerita, muy rápida de leer y tremendamente divertida. Además, en este libro aparece un misterio con respecto a uno de los personajes. Y este misterio no se resuelve en este libro. Y tú, como un loco, te lanzarás a por los libros de La Guardia porque ese misterio te quema el pecho. Porque tienes que saber cómo se resuelve, cómo evoluciona ese personaje. Así que si el primer libro te lo puedes leer en un par de días, el segundo va a caer instantáneamente después. O por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Y ahora que ya has leído el primer libro de la saga de La Guardia y algunos también el segundo, te toca un momento trascendental en tu vida que es explorar alguna de las otras sagas. Así que ahora puedes comenzar con el primero de las sagas de las brujas, que es tremendo, o con el primero de la saga de la muerte, el que más te llame la atención. Y así, poco a poco, continuar leyendo la saga de Mundo Disco,
meterte de lleno en esta maravillosa aventura, leyendo siempre los libros de las sagas en orden lineal, pero intercalando una y otra vez entre sagas, porque entre distintas sagas no se hacen spoilers. No importa que lleves 4 libros de la guarda y uno de las brujas, no te harán spoiler de una saga a otra. La única advertencia es que la saga de los magos la empieces cuando ya lleves varios libros de Terry Pratchett, ya que los 2 primeros libros de la saga de los magos van juntos, o sea, van uno justo después del otro. Es el único caso donde esto ocurre. Y estos 2 libros parodian mucho de la fantasía clásica, de una fantasía que algunos de esos libros ni siquiera se han llegado a traducir al español. Por lo tanto, entra con cuidado y entra dentro de un tiempo en la saga de los magos, aunque suele ser la preferida de los mayores fanáticos de Terry Pratchett. Se me ha apagado el foco, pero no importa. Para darte todavía más ganas de leer a este maravilloso autor, te diré cuáles son los 2 mejores libros de Terry Pratchett. Los 2 libros por los que tienes que dedicar toda tu vida para llegar a leerlos. El primero de ellos es El Segador y es el segundo en la saga de la muerte. Así que lo tienes muy fácil. Tienes que leer muy poquitos libros para llegar hasta él. El segundo libro es Ronda de Noche y es un poco más difícil ya que es el sexto de la saga de los guardias. Créeme, coge atención que este libro es el mejor que ha escrito Terry Pratchett en su vida y que no tiene ni un solo desperdicio. Y esto ha sido todo. Recuerda que la saga de Mundo Disco tardó mucho tiempo en escribirse, así que no quieras leerla toda en un fin de semana. Simplemente intercálala con tus otras lecturas. Oye, acabo de terminar Dune. Voy a ponerme a leer un libro de Terry Pratchett. Oye, ahora me apetecía leer algo de Batman. Después de este cómic voy a leer algo de Terry Pratchett. Y así continúa con tu vida en esta maravillosa y loca aventura que es Mundo Disco. Y ahora es donde me pongo en plan youtuber y os digo que os suscribáis, que le deis a me gusta, pero no lo voy a hacer en este vídeo. ¿Y sabes por qué? Porque yo no importo. Este vídeo, este canal no importa hoy. Lo único que importa es Terry Pratchett. Y si os gusta mínimamente lo que hago, si os gusta todo lo que he hecho durante estos meses, me lo podéis agradecer leyendo este maravilloso autor. Cualquiera de estos maravillosos libros. Porque solamente con que más gente descubra a este maravilloso autor, este canal ya ha merecido la pena.